Dios les bendiga. En esta hora voy a compartir la palabra del Señor ahí en Mateo 24, versículo 32 al 35. Prepare su Biblia y de esta manera voy a compartir esta palabra del Señor, y el tema lo estoy titulando Israel y la venida de Cristo Jesús. Así que vamos a leer ahí en Mateo 24, versículo 32 al 35. Dice de esta manera: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, la palabra del Señor nos muestra que Israel desempeña una parte muy importante como señal de la venida de Cristo Jesús. Hay algunas cosas que nosotros debemos ver acerca de Israel como línea para la venida de Cristo Jesús. Según la misma palabra de Dios, Cristo no vendrá sin que antes sucedan estas cosas dicho por Dios mismo. Y al ver estas líneas marcadas por Dios mismo, nos vamos a dar cuenta que la venida de Cristo está más cerca de lo que nosotros podemos pensar. En Mateo 24, ahí donde leímos, si leemos en el versículo 3, vemos que los apóstoles le hacen la gran pregunta a Cristo Jesús acerca de su venida. Y vamos a leer ahí el versículo 3, y dice así: estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Muy clara la pregunta, muy directa. Ellos le dicen: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Note usted que no hay duda alguna. Lo que ellos querían saber, dicen: queremos saber cuál es la señal acerca de tu venida, y dice: y del fin del siglo. Son dos cosas importantes que debemos entender en esta pregunta: la venida de Cristo Jesús y del fin del siglo. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo Jesús es una cosa y el fin del siglo es otra. Muchos no creen en esta última parte, el fin del mundo. Por así decirlo, en otras palabras, el fin del siglo es el fin del mundo. Se va a terminar absolutamente todo, pero eso va a suceder cuando Cristo venga. Así que aquí tenemos que entender esa pregunta y mantengamos esa pregunta en nuestro corazón, en nuestra mente, porque al ver esto que vamos a estudiar ahorita acerca de Israel como la línea, los parámetros acerca de la venida de Cristo Jesús, porque está dicho en la misma palabra del Señor que se tienen que cumplir estas cosas en Israel. Así que de esta manera vamos a ver el primer punto. En primer lugar, vamos a ver que Cristo está hablando de Israel como señal de su venida. Ahí vemos nosotros en el versículo 32. Fíjese nada más. Dice así el Señor Jesucristo: de la higuera aprended la parábola.
Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí Cristo Jesús está hablando de la higuera, que está brotando, está retoñando. Y Él está diciendo que cuando la higuera comienza a brotar o a retoñar, sus hojas están tiernas, dice, es señal que el verano está cerca. Pero Él está dando esta palabra como la está usando como ejemplo de Israel. ¿Quién es la higuera? Vamos a ver quién es la higuera según la misma palabra de Dios. Si nosotros vamos al libro de Joel capítulo 1, ahí en Joel capítulo 1 versículo 6 al 9 habla acerca de la higuera de Dios que viene siendo Israel. Y ponga atención, voy a leer en Joel 1, 6 al 9. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, note usted, a la tierra de Dios. ¿Cuál es la tierra de Dios? Israel. Ese es su pueblo. Sus dientes son dientes de león, de este pueblo fuerte e innumerable, grande. Sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid. Note usted que Dios habla que su tierra es su vid. Y dice, y descortezó mi higuera. Aquí está hablando de la higuera de Dios, que viene siendo Israel. Del todo la desnudó y derribó. Sus ramas quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de tu juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. Aquí en Joel 1, del 6 al 9, está hablando que vino un pueblo fuerte y muy grande, muy numeroso, y destruyó su higuera, su vid, que viene siendo su pueblo de Israel. Y este pueblo que vino es feroz, que devora según sus dientes de león. Devora, destroza, y destrozó completamente su higuera. La dejó con sus ramas blancas, sin aquella corteza, la destrozó toda. Eso es lo que está hablando. ¿Por qué? Si nosotros vemos en la historia, nos damos cuenta que en el tiempo después de Cristo, en el año 70, Roma destruyó por completo a Israel. Lo destruyó por completo. Cristo Jesús había mencionado esto, que iba a ser destruida Jerusalén y no quedaría piedra sobre piedra. Y en el año 70 nosotros vemos que Roma destruyó a Jerusalén completamente, toda la muralla de Jerusalén, y aún el templo fue destruido, absolutamente todo. Y esto es profecía de este pueblo que destruyó a la tierra del Señor, que viene siendo Israel. Por lo tanto, aquí vemos nosotros que está comparando la palabra de Dios e Israel como su higuera. Precisamente esto nos lleva a Mateo 24, versículo 32, donde Cristo Jesús está hablando de la higuera, donde Cristo Jesús se está refiriendo a Israel como la higuera y dice que de la higuera aprended la parábola.
hablando de Israel. Así que si Cristo Jesús está mencionando a la higuera, entonces está hablando de Israel. Por lo tanto, Israel es importante en cuanto a la venida de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que Cristo Jesús está respondiendo la pregunta que le hicieron. Dinos qué señal habrá de tu venida. Esta es una señal que está hablando acerca de su venida, la higuera. ¿Qué está diciendo de la higuera? Dice aquí, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Por lo tanto, Cristo está hablando que cuando Israel vuelva a retoñar, es que ya su venida está cerca. Como respuesta a la pregunta que le hicieron. Hace casi ya 2000 años que el territorio de Israel estaba invadido por otras personas, por otras naciones, por otras razas que no eran judíos. Los judíos habían sido desterrados en el año 70 después de Cristo. No había judíos ahí en Jerusalén, en todo Israel, no había judíos. Habían sido dispersos por todo el mundo, en todas las diferentes naciones estaban los judíos y estaban padeciendo los judíos mucha persecución. Así que, por lo tanto, Israel estaba invadido. Todavía sigue siendo invadido por otras personas que no son judíos, que están reclamando como su territorio, pero no es su territorio. Nosotros podemos ver que el que en sí recibe la promesa es Israel, de parte de Dios. Así que Israel ha sido maltratado en todo el mundo. ¿Y qué sucedió? En el tiempo del régimen nazi, cuando Hitler, para que mejor me entienda, fueron maltratados todos los judíos por Hitler. Hitler mató más de 6 millones de judíos, los apresaron en concentraciones, donde quiera que iba el régimen nazi, en diferentes países de Europa, estaba apresando a los judíos y los estaban llevando a las concentraciones, y de ahí muchos judíos murieron. Más de 6 millones murieron bajo el régimen nazi. Por lo tanto, las Naciones Unidas entran y comienzan a pelear contra el régimen nazi, derrotan a Hitler y en mayo 14 del 1948 las Naciones Unidas vuelven a formar a Israel como Estado. Ahí fue donde lo vuelven a formar como Estado, como país, y comienzan a llevar a los judíos que estaban en esos lugares, en las concentraciones, los comienzan a llevar a Israel, a ese pedacito de tierra que se les volvió a dar de parte de las Naciones Unidas. Por lo tanto, ahí fue donde comenzó a retoñar Israel una vez más. 14 de mayo de 1948. Lo que Cristo Jesús menciona en Mateo 24, versículo 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, es esa profecía. Se cumplió en mayo
14 de 1948 se cumplió esa profecía de Cristo Jesús. Israel retoñó, Israel volvió a brotar, volvieron a nacer esas hojas de la higuera que es Israel. Ahora usted haga cuentas, 1948 al 2020. Este 14 de mayo del 2020 cumplieron 72 años de haber retoñado otra vez como nación. Así que ahí vemos nosotros el cumplimiento de la profecía de Cristo Jesús. Israel, ahí es una línea que Cristo Jesús mencionó. Dinos cuál es la señal de tu venida, o cuáles son las señales. Aprendan de la higuera. Cuando retoñe esa higuera, es que ya está cerca. ¿Qué le dice a usted esto? La respuesta de Cristo Jesús es que si Israel ya tiene 72 años de haber retoñado, yo en lo personal, yo creo que la venida de Cristo Jesús ya está muy cerca. Muchos no lo creen, pero pobres de ellos por no creer, porque entonces se van a quedar. Usted es necesario que lo vea a la luz de la palabra de Dios. El segundo punto que vamos a ver en este momento es que habrá un regreso masivo, grande, de judíos a la tierra de Israel. Y está en la misma palabra de Dios, que va Dios a traer a esos judíos, a ese pueblo de Dios, los va a volver a traer a su tierra que Él mismo les dio como promesa. Ya se formó Israel, pero ahora, en el 1948 hasta el presente, han estado regresando miles y miles de judíos de todas las naciones. Deuteronomio 30, versículo 1 al 5, dice así: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición, note usted lo que dice, que he puesto delante de ti, y te arrepintieres de en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios. Una de las cosas que quiero mencionar, aquí lo que está diciendo en el versículo 1 es que si Israel, si leemos nosotros los capítulos anteriores, por ejemplo el 28 y 29, usted se da cuenta que Dios le está diciendo a su pueblo que si ellos se someten a su ley, Dios los va a bendecir, les va a dar bendición, los va a bendecir en todo tiempo, en su entrada, en su salida, en su familia y en su tierra, en sus hijos, en todos. Pero si ellos se apartaban de Dios, entonces aquellas bendiciones se convertían en maldiciones. Y por eso está diciendo aquí en el versículo 1, si ellos escogían la maldición, entonces ellos iban a ser enviados, echados fuera de Israel, y ellos se iban a ir a otros lugares, a otras naciones, y les iban a servir, iban a ser maltratados por otras naciones. Y por eso dice aquí, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma,
Entonces, note usted, cuando ellos se arrepintieran, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Al arrepentirse de sus pecados, entonces Dios los recogería de todas partes donde ellos se encontraran. Dice en el versículo 4 y 5, aún cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de ahí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. En otras palabras, si Israel al principio fue bendecido en gran manera, al final, en estos últimos tiempos, va a ser bendecido de una manera mucho más grande. Y así ha estado sucediendo. Del 1948 para acá, Israel tiene una tecnología bastante avanzada, tiene un armamento bastante avanzado, tiene un ejército bastante fuerte y poderoso que aún las naciones que lo rodean tienen miedo del armamento que tiene Israel. Ha sido bendecido de muchas formas y muchas formas más, muchas otras cosas de las cuales Dios le ha bendecido. El Señor ordena, fíjese nada más, aquí está diciendo que yo te voy a volver a traer a tu tierra y va a ser tuya. Ahorita todavía está luchando Israel por adquirir el resto de la tierra de Israel, porque está invadida por los palestinos, por pueblos árabes. Fíjese nada más lo que dice en Isaías 43, versículo 6, en cuanto a este retorno de los israelitas o los judíos ahí a Israel. Isaías 43, 4 al 6. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación. Fíjese nada más, del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Diré al norte, o sea, a los países que están al norte, da acá, dámelos. Y al sur, no detengas, no los detengas, déjalos que se vengan. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. En otras palabras, aquí en el versículo 6, Dios ordena a otras naciones que envíen a sus hijos israelitas de regreso a su tierra donde ellos pertenecen. Es una orden. Y hay países que están dando donaciones para que ellos regresen a Israel. Y los están llevando de muchos lugares, muchas naciones, y de ahí los está recogiendo Dios. Y Dios da la orden y se cumple. Hasta ahorita en nuestro tiempo se está cumpliendo de una manera sorprendente, porque son cientos y miles de judíos que están regresando a Israel. Dios mismo dice que Él va a ir a recogerlos. Ezequiel 34, versículo 11, dice así, al 13, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré.
Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas, el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Él mismo los va a ir a traer y él mismo los va a apacentar en su pueblo, en su tierra. Dice, yo los voy a ir a traer, yo mismo los voy a ir a recoger. Asimismo, nosotros vemos en nuestro tiempo que Israel está regresando. Hay muchas familias que están regresando. Personas adultas, personas jóvenes, niños, de todas las familias completas están regresando a Israel y regresan con un gozo, con una alegría de volver a pisar, aunque nunca estuvieron ahí, pero ellos en su corazón ahí están, porque fueron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos quienes les estuvieron contando acerca de la promesa de Dios para ellos. Y así que ellos van regresando por promesa de Dios. Dios promete recogerlos, ¿verdad?, a ellos mismos. Versículo 24, Ezequiel 36, 24 dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Así que todo esto se está cumpliendo y Dios hace estos cambios en Israel. ¿Por qué? Porque Dios mismo está llevando la profecía a un cumplimiento. Y no solamente los lleva, sino que Dios está haciendo cambios en su manera de pensar y su manera de actuar en sus corazones. Porque Dios está llevando a Israel al final, que es la salvación en Cristo Jesús. Dice ahí en Ezequiel 36, 25, esparciré sobre vosotros agua limpia. Note usted, está hablando de limpiarlos, de purificarlos. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Está hablando de un cambio en su interior, en su alma, en su espíritu. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. En otras palabras, para que sean más sensibles a la voluntad y a la voz de Dios. Así que esto es lo que está hablando. Y dice aquí, versículo 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y en esta parte del 25 al 28, en nuestros días, en este tiempo, muchos judíos están creyendo en Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus vidas. Ellos están creyendo que Cristo Jesús es el Mesías. Si nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta que dice que Cristo Jesús vino a los suyos, a Israel, mas los suyos no le recibieron. ¿Y qué sucedió? Que lo mandaron a la cruz del Calvario
Lo mataron porque él se decía que él era el Mesías, que él era el Hijo de Dios, que él es el Señor y Salvador de Israel y de todo el mundo. Y le decían, tú te haces igual a Dios. Y por eso le gritaban ahí frente a Pilato, crucifícale, crucifícale. Porque ellos no creyeron que Cristo Jesús era el Hijo de Dios, era el Mesías y era el Salvador que venía a dar la salvación a sus vidas. Así que aquí, en esta profecía de Ezequiel 36 del 25 al 28, habla de cambiarlos, darles un corazón nuevo, quitar el corazón duro de piedra y ponerles un corazón de carne. En nuestros días, muchos judíos, tanto en Israel como en diferentes lugares, en diferentes naciones, están creyendo en Cristo Jesús como el Mesías. Otros están duros, están empedernidos, no quieren aceptarlo, pero los que lo han aceptado dicen, al momento de leer Isaías 53, donde dice que fue un varón de dolores y quebrantado y menospreciado, dice, nosotros podemos ver a Jesús, que Él es ese varón de dolores, que murió por nuestros pecados. Ellos entendieron, todos los que han aceptado a Cristo Jesús en su corazón como el Mesías y el Salvador de sus vidas, de su alma, ellos dicen, podemos ver que Él es el Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado, Él es el Salvador de todo el mundo. Y lo están confesando porque lo entienden a la luz de la palabra de Dios. En nuestro tiempo está sucediendo todo eso. Por lo tanto, Israel está retoñando, está brotando, está naciendo de nuevo. Ese es el nacimiento de nuevo que Cristo Jesús está hablando acerca de la higuera. No solamente en que se formó como estado, sino que también están creyendo en Cristo Jesús, y es el más importante, el nacimiento en Cristo Jesús. Así que esta palabra se está cumpliendo en nuestros días. Y bendito sea el Señor, porque Israel es una línea importante para la venida de Cristo Jesús. Dios promete darles abundancia también. Aquí en Ezequiel 36, versículo 29 al 30, fíjese nada más, dice, y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo, note usted, llamaré al trigo, y lo multiplicaré, y no os daré hambre. ¿Por qué? Porque durante estos 2 milenios Israel tuvo hambre en todas partes donde ellos estaban. Cuando ellos comenzaban a florecer, les comenzaban a dar persecución y sufrían hambre. Fueron maltratados de muchas maneras. Por eso Dios dice aquí en su palabra, llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre. Versículo 30, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Y ahí está hablando el Señor, que no solamente los lleva a su tierra, sino que cambia su corazón y los bendice con abundancia, con producción, con comida, con todas las cosas, Dios los va a bendecir de una manera. En sí, vemos nosotros que Israel, si usted se va y busca en el internet de qué manera Dios está bendiciendo a Israel,
Dios lo está bendiciendo de una manera sorprendente a Israel. Israel es el que tiene mayor producción en todos los aspectos en comparación a todos los demás países ahí a su alrededor. Tiene mayor producción en agricultura, en ganadería, en muchas áreas. Israel es grande en producción, tanto para lo que necesitan como para vender, exportar. Israel es un gran productor. Ahí es donde vemos nosotros que Dios está cumpliendo su palabra en cuanto a darle la bendición a Israel. Y pues ahí vemos nosotros que todo esto es parte de la profecía. En los últimos tiempos, cuando Dios lleva a Israel de regreso a su tierra. Así que veamos el tercer punto que vamos a ver es acerca de esta generación que está ahí en Israel. ¿Qué es lo que dice Cristo Jesús acerca de esta generación? Vemos nosotros ahí en Mateo 24. Regresemos, Mateo 24. Dice ahí, vamos a leer todo el versículo 32 al 34. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. En otras palabras, cuando veas que Israel está ahí y que está pasando todo esto, entiende que ya está muy cerca mi venida, porque esa es la pregunta que le hicieron. Conoced que está cerca a las puertas. Dice en el 34, de cierto os digo que no pasará esta generación. Note usted lo que está hablando de la generación esta. No pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En otras palabras, la generación que está ahorita en Israel, la generación que está buscando del Señor y se está sometiendo a la voluntad de Dios, esa generación, dice, no pasará, dice Cristo Jesús ahí en el 34, no va a morir. No va a morir, no morirá. Ellos van a ver lo que va a acontecer. ¿Qué es lo que va a acontecer? La pregunta que le hicieron, la venida tuya, Señor. Ellos lo van a ver. Entonces, aquí vemos nosotros que Cristo Jesús está hablando que cuando esa generación esté ahí, la venida de Él está muy cerca. Si ellos ya tienen 72 años, los niños que nacieron en el 1948 acaban de cumplir 72 años en este año 2020. En el Salmo 90, versículo 10, dice así: los días de nuestra edad son 70 años. ¿Cuántos dura una persona? Bueno, la mayoría dura 70 años. Y dice, y en los más robustos son 80 años. Entonces, una persona vive de 70 años a 80. Algunos duran más años. Pero esto es
en la mayoría son de entre 70 a 80 años. Ese es el tiempo de vida que por lo regular duran las personas, de 70 a 80 años. Si unos duran más, ok, tienen bendición de Dios que les está dando más vida. Pero si ahorita ellos ya tienen 72 años, ¿cuánto tiempo queda? Aproximadamente, si duran 80, les quedan 8 años. Dice Cristo Jesús, no van a morir sin que vean lo que va a acontecer. Va a suceder. Por lo tanto, a mí me muestra que debemos estar preparados, porque Cristo Jesús puede venir hoy, mañana, el próximo año, en 2 años, en 3 años, en 8 años. Cristo Jesús ya está muy a la puerta. Dice, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. En el versículo 33 dice, conoced que está cerca a las puertas. Ya está muy cerca. Así que la generación que está ahorita en Israel ya está abriendo su corazón a Cristo Jesús. Tal vez no es un gran porcentaje los que están aceptando a Cristo Jesús, pero sí hay gente que está reconociendo a Cristo Jesús. Por lo tanto, esa generación va a ver la venida de Cristo Jesús. Usted, prepárese, crea en la palabra de Dios. Yo en lo personal creo que Cristo Jesús puede venir en cualquier momento. Dice en Mateo 24, versículo 44, dice Cristo Jesús estas palabras. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Prepárate, porque yo voy a llegar a la hora que no piensas que va a suceder. Y eso lo está diciendo Cristo Jesús. Por lo tanto, Israel ya está cumpliendo todo lo que está en la profecía. Israel ya tiene 72 años en ese lugar. Israel está siendo bendecido. Israel está creyendo en Cristo Jesús como el Mesías y Salvador de sus corazones. Cristo Jesús dice, esa generación no va a morir sin que yo venga. ¿Usted está preparado para la venida de Cristo Jesús? Si no lo está, es tiempo que usted comience a decirle al Señor, perdóname por todos mis pecados. Lávame con tu sangre poderosa, Señor, y borra toda mi maldad. Te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Ayúdame para entender y creer tu palabra y vivir como un verdadero hijo, como una verdadera hija tuya, Señor. En Cristo Jesús, te confieso como mi Salvador personal. Dame la vida eterna. Cuando tú vengas, llévame contigo. En Cristo Jesús te lo ruego. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que nos muestra que tú ya estás muy cerca. Prepara a tu iglesia, Señor, que esté viviendo en santidad, esperando tu venida y compartiendo de tu salvación con el resto, Señor, de las personas que lo rodean. Porque tú vienes pronto. Puedes venir en este día, puedes venir
el próximo año, pero aún así, Señor, sabemos que tu venida está muy cerca, está a la puerta, porque así lo dices tú y tu profecía, tu palabra se está cumpliendo. Ayúdanos para vivir en santidad, para la honra y la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga y prepárese porque Cristo viene pronto.